Bien amigos, bueno, pues llegamos al capítulo final, ¿no? Parece un recorrido largo, de hecho lo es. Pues recordemos que el establecer un sistema de seguridad según el trabajo, como cualquier otro tipo de norma, requiere que entendamos estos requisitos y que hagamos el ejercicio de poder trasladarlos al lenguaje de la organización. Recordarán que las normas son el resultado de revisiones de los comités técnicos, ¿no? Que viajan por todo el mundo recolectando las mejores prácticas y las van integrando en las normas. Entonces, pues bueno, ese ejercicio de poder estar integrando los mejores ejercicios o las mejores prácticas en el mundo, ¿verdad? Dan origen a estas normas y estas normas en teoría entonces contienen los mejores aprendizajes que ha habido en las diferentes organizaciones del mundo. En el capítulo final, pues nos terminamos con el ciclo de la toma de acción en función del resultado. El ciclo de Deming termina con esto, ¿no? Planificar, hacer, verificar y actuar. Y entonces el actuar será enfocado a la mejora del sistema de seguridad segura en el trabajo. Entonces, pues en tema de generalidades, como para poder dejarlo muy claro, la norma nos dice que la organización debe determinar las oportunidades de mejora, ¿no? Y aquí esas oportunidades de mejora salen del capítulo 9, de todos los procesos del capítulo 9, acción correctiva, revisión gerencial, seguimiento y medición, calibración, ¿no? Todo esto sale de ahí, del tema de auditoría, y de todo esto que acabo de comentar. Y a partir de esas oportunidades salen en el capítulo 9, implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos, hacer los ajustes necesarios para que los procesos sean, digamos, adecuados. Hagamos esos ajustes en función de evitar que estas fallas se repitan y entonces estaríamos hablando de una mejora en el sistema. La norma nos dice en el punto 2 que la organización debe, de verdad, establecer, implementar, ya hablando específicamente de aquello que falló, uno de los incidentes, de las no conformidades y la aplicación de acciones correctivas. La norma nos dice que, bueno, tenemos que, a partir de esos resultados, establecer, implementar y mantener procesos. Nuevamente habla de procesos, incluyendo informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades. Y aquí, pues el tema de no conformidad es un tema conocido en la parte de calidad, ¿no? Una no conformidad es un incumplimiento a un requisito. Un incidente también sería un incumplimiento a un requisito, porque podríamos pensar que un incidente es el incumplimiento a un control operacional, ¿no? Establecido, ¿no? Y también un incidente puede ser una falta de control operacional. O sea, quiere decir que de nuestro análisis de riesgo algo no consideramos y entonces puede surgir algo que genera un problema, una falla, un incidente, o que podríamos llamar un accidente potencial. Y entonces también pues nos está hablando de un incumplimiento, ¿no? Porque al final nosotros tendríamos que preventivamente estar continuamente identificando aquello que pueda ser un peligro. Bien, entonces cuando ocurra un incidente o una no conformidad, la organización debe reaccionar de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad y según sea aplicable, pues primero tomar acciones para controlar o corregir el incidente o la no conformidad. Estas acciones para controlar son las primeras acciones que tomamos en caso de que haya un problema, ¿no? Son acciones de contención que hacen que el problema no se haga mayor, ¿no? Pero no resuelven el problema, ¿no? Entonces, la primera cosa es contener el problema, tanto el incidente como la no conformidad, contenerla. Hacer frente a las consecuencias, o sea, si ya se dio el resultado, bueno, si estamos en una contingencia, en una aplicación de estado de emergencia, en ese momento aplicamos nuestra respuesta ante emergencias y asumimos o hacemos frente a todas las consecuencias, ya sea que sea de un derrame o sea un accidente o algo que pues no lo deseamos, pero llega a pasar o afectar a terceros, tendríamos que hacer frente de manera proactiva, de manera responsable ante las consecuencias. A partir de reaccionar de manera oportuna ante esto, la organización también debe evaluar, ¿no? Esto es evaluar con la participación de los trabajadores, y aquí hablamos específicamente del punto 5.4, el tema de toma de conciencia y el tema de consulta, ¿eh? Involucrando a los trabajadores y a las partes interesadas, ¿no? En la aplicación en la necesidad de aplicar acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad. Y bueno, esto implica, cuando hablamos ya de causa raíz, de acción correctiva, hablamos de establecer cómo vamos a investigar el accidente
o la revisión de la no conformidad, cómo vamos a determinar las causas, y aquí hablamos pues de alguna metodología, ya que estamos hablando de un proceso, de cómo determinamos las causas del incidente o la no conformidad, ¿no? La determinación de si han ocurrido incidentes similares para poder analizar si ya también esto fue una falla en términos de nuestro análisis de riesgos, en nuestro pensamiento basado en riesgos y que debe de aplicarse en nuestra planificación, si existen no conformidades o si potencialmente podrían ocurrir en función de lo que ya aprendimos aquí, ¿no? Además de este tema, pues que nos pide la norma, nos pide también que revisemos las evaluaciones existentes de los riesgos para el SCT y otros riesgos según sea apropiado, y a partir de estos resultados, del análisis de causas, determinar la causa y todo esto, generemos, ¿verdad? E implementemos cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, de acuerdo con la jerarquía del problema que se haya generado y la gestión del cambio, el impacto que pueda estar generando este cambio. Además de determinar las acciones necesarias, la norma también nos dice que evaluemos los riesgos del SCT que se relacionan con los peligros nuevos relacionados con estos cambios o estas acciones correctivas. Antes de tomar las acciones, recordemos que el pensamiento basado en riesgos se integra en toda la gestión y cultura de la organización, y obviamente pues también forma parte de lo que es la mejora. Siempre que hagamos una mejora como tiene que ver con cambio, tenemos que establecer si hay riesgos relacionados con esas acciones. Y pues bueno, si ya aplicamos acciones, también tenemos que revisar la eficacia de cualquier acción tomada, ¿no? Incluyendo las acciones correctivas con las que vamos a arreglar el problema, ¿no? Nos recuerda, si fuera necesario hacer cambios al sistema de gestión del SCT, pues las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas, y pues debemos de estar estableciendo la gestión del cambio y ver sus impactos para asegurar que ese cambio, ¿verdad? No impacta o impacta en donde debe de impactar, y esos impactos sean gestionados como parte del control de cambio, tratando de minimizar los riesgos que puedan estarse generando, ¿no? La norma también nos dice que pues debemos de comunicar, ¿no?, esta información documentada a los trabajadores, lo de incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Sobre todo el tema de incidentes, ¿no? Tenemos que reportarlo a los trabajadores y sobre todo cómo se resolvió, cómo se analizó, ¿no? Igual que al representante de los trabajadores, a los sindicatos y otras partes interesadas. Esto con el fin de dar confianza. Acuérdense que los sistemas de seguridad salud en trabajo o los sistemas de gestión lo que buscan es confianza de las partes interesadas. El que le digamos cómo fue que sucedió el accidente, el incidente, el que le informemos qué se hizo como contención, qué análisis se hizo como parte de la causa y qué acciones concretas, pues obviamente implica la toma de conciencia, pero también la participación y el compromiso y la implicación de los trabajadores para que la solución que se establezca o las acciones para mitigar los efectos de estas fallas, estas no conformidades, pues de alguna manera sea mucho más rápido el que se puedan integrar los controles, y entonces entremos justamente en ese control de proceso que necesitamos, ¿no? La norma sí establece, igual que cuando las acciones correctivas, que se debe de informar e investigar los incidentes sin retrasos indebidos, o sea, no tardarnos demasiado en investigar cuáles fueron los problemas y cómo fue que se dio, por el tema del impacto que significa el que no sepamos qué fue lo que ocurrió, que salió de control, y hagámoslo prudente, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, esta investigación, al aplicar acciones, pues permite que se eliminen los peligros y que los riesgos para el ST asociados se minimicen lo antes posible. La norma también nos dice que debemos de mejorar continuamente, y esto es como el alto en el camino que hace uno, ¿verdad? O sea, yo tengo mi sistema, ya está implementado, tengo mis criterios, mis indicadores, tengo mis procesos, los tengo alineados a los procesos de negocio, pero pues habrá, a la luz del análisis de los datos, a la luz del análisis de la revisión gerencial, a la luz de la auditoría, a la luz de los propios resultados, habrá procesos que a lo mejor requieran llegar a un siguiente nivel. Y eso le llamamos mejora continua. Y no, la mejora continua no es la acción correctiva. La acción correctiva es aquello que hacemos para llevar al control un indicador. La mejora continua es cuando queremos llevar a otro nivel un proceso. Y es ese alto que hacemos en el camino, revisamos nuestro sistema y determinamos que ese proceso lo queremos llevar a otro nivel. O un proceso que de plano no está dando resultados, y entonces tenemos que hacer una cirugía mayor. Tenemos que hacer cambios profundos en el proceso para poderlo llevar al nivel que siempre quisimos que llegara y no llegó. Entonces, ese alto en el camino lo llamamos mejora continua. Es una metodología para la mejora. Y la norma lo establece así, ¿verdad? Porque al final es muy general, porque la empresa podrá utilizar la herramienta que
más le convenga o quiera, pero generalmente esto se traduce en proyectos de mejora que implican recursos, gente, formación y un plan, un proyecto, ¿no? Para poder llevar de un nivel a otro un indicador o un proceso. Entonces la organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de seguridad salud del trabajo para mejorar el desempeño. O sea, recordemos, ¿no? Ya tenemos nuestros indicadores, ahora queremos identificar aquel proceso que si nosotros lo mejoramos y aplicamos un proyecto, podemos mejorar su desempeño, sobre todo cuando sea necesario hacerlo, ¿no? Cuando sea pertinente hacerlo, cuando sea un proceso o un indicador o una meta susceptible de mejora. Susceptible de mejora significa que llevarlo a un mejor nivel nos conviene y nos va a dar valor, porque tampoco se trata de mejorar por mejorar, se trata de mejorar aquello que es susceptible de mejora, que nos conviene mejorar. ¿No? Promover una cultura que apoye al sistema de gestión de la seguridad salud del trabajo, ¿no? Esto es parte de lo que debemos de considerar como proyectos de mejora continua, aquello que promueve una cultura que nos permita mejores resultados, ¿verdad? También debemos considerar como mejora continua aquello que nos ayude a promover la participación de los trabajadores, eso es fundamental, ¿no? Todos aquellos proyectos que nos permitan promover la participación de los trabajadores son considerados como mejora continua, ¿no? Comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a los trabajadores son también los requisitos que tenemos que dar. Si hacemos proyectos, ver cuáles son los resultados de ese proyecto. Empezar por explicar para qué es ese proyecto, por qué se está estableciendo, qué esperaríamos quienes participan y después comunicar esos resultados. Y pues como en toda la norma lo encontramos, igual de esa forma, si este es un proceso que debe de estar funcionando en la organización, pues debe de haber información documentada de la mejora continua. Y pues estamos hablando de proyectos, estamos hablando de proyectos que tienen objetivos, que tienen metas y que tienen o se consideran cosas a mejorar porque el análisis así nos lo dice y son susceptibles de mejora y además vamos a asegurar que se mejore, que logremos esa mejora de desempeño en el sistema de seguridad en el trabajo, o son proyectos para promover la participación de los trabajadores, promover la cultura, ¿no? Pues son procesos importantes, hay que comunicarlos, ¿no? Esto también genera sensibilidad, genera confianza en las partes interesadas, sobre todo en el personal, y pues debe de estar documentado y debe de estar comunicado, ¿no? De estos resultados a los trabajadores. Pues bien, amigos, a partir de este capítulo lo que sigue es el anexo A informativo. Ese anexo A informativo, recordemos que son anexos que sirven para la orientación relacionada con el uso de este documento, que es la norma, y es de verdad muy interesante, sobre todo si de repente tenemos dudas respecto a algún requisito de la norma en un capítulo 4, 5, 6, en esta parte del anexo informativo, ¿no? Que por ahí lo nombramos en el material, eh, viene, busca la norma explicar con más detalle, hasta con ejemplos, cómo entender el requisito. Entonces, pues es importante que también veamos el anexo A, que lo utilicemos para entender mejor justamente estos requisitos, que también cuando ustedes auditen, también les sirva para poder explicar cuando ustedes levantan una no conformidad y también les puede servir de argumento. No es un requisito, los anexos no son requisitos, pero pueden servir para explicar por qué ustedes levantaron una no conformidad a tal punto de la norma, ¿no? Y aquí recordemos que las no conformidades se levantan por incumplimientos en los requisitos específicos de la norma, y esos requisitos están definidos desde el capítulo, bueno, desde el capítulo 1 al 10, pero en específico del capítulo 4 al 10, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí este punto. Les agradezco su atención, les agradezco el tiempo que le han dado a revisar estos videos. Pretendemos que sean, digamos, disipen dudas, den el contexto general de la norma. La norma ustedes la van a aprender a manejar con el uso. Cuando estemos haciendo ya auditoría, simulacros de auditoría y estén ustedes identificando no conformidades, van a tener que usar justamente la norma. Pero bueno, esta explicación general, el que ustedes conozcan los capítulos, los alcances de cada capítulo y que en su momento se pongan a revisar los requisitos, eso es lo que va a hacer que ustedes se vuelvan agudos, se vuelvan conocedores, que se vuelvan expertos en el manejo del estándar. Bien, amigos, me despido de ustedes, gracias por su atención, nos vemos en clase. Les pido por favor que no se olviden de contestar el examen. Hasta luego.